Hola a todos, mi nombre es Jorge Enrique Gómez Pardo y soy el autor del libro y del videopodcast Defensa de la Libertad y de la Democracia, el centro político y los extremos explicados. Este es un episodio muy especial porque estamos en un momento muy especial. Estamos en plena segunda vuelta dentro de la elección presidencial colombiana del año 2026 entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Esta es una elección muy importante. Es una elección entre libertad y democracia por un lado y entre autoritarismo y arbitrariedad por el otro. Entre centralidad y extremismo, básicamente. Tanto quienes apoyan a Abelardo de la Espriella como quienes apoyan a Iván Cepeda coinciden en esencia en ello, por lo que han estructurado la campaña para la segunda vuelta presidencial, sobre todo Cepeda, bajo ese supuesto. La diferencia está en quién es el verdaderamente extremista. En el campo de Abelardo de la Espriella dicen que Cepeda es un comunista de extrema izquierda, y en el campo de Cepeda dicen que Abelardo es un fascista de extrema derecha. Anticipo, votar en blanco o no votar no es una opción en estas elecciones. ¿Cómo lo haremos? Vamos primero a exponer un marco conceptual para luego, en el marco de ese marco conceptual técnico, aplicarlo a lo que han sido las declaraciones, propuestas, posiciones, tanto de Abelardo de la Espriella como de Iván Cepeda. Entonces, lo primero en ese marco que les acabo de comentar es explicar qué es el verdadero centro político en sentido amplio, en el que caben los distintos matices de derecha, centro e izquierda democrática, y cuáles son los verdaderos extremos en una democracia liberal occidental como lo es Colombia. Luego de ello, explicaremos los distintos matices democráticos centristas, derechistas e izquierdistas dentro de ese centro político en sentido amplio o centralidad occidental. Y luego pasaremos ya a lo concreto, a lo específico para esta campaña, digamos, a efectos de aplicar, como les mencioné antes, las declaraciones y propuestas tanto de Abelardo de la Espriella como de Iván Cepeda dentro de ese marco conceptual, ese marco técnico para poder entender la campaña y tanto los argumentos y las narrativas de un lado y el otro sobre quién es un extremista y quién no lo es. Vamos entonces ya a entrar en materia. Aquí en pantalla están viendo un slide en el que está como el mapa mental, el mapa conceptual del centro político en sentido amplio, el primer nivel de análisis, digamos. Entonces, en la mitad está el centro político en sentido amplio, como es lógico, que es, a mi modo de ver, el liberalismo clásico, o centralidad occidental, o espacio de la moderación, como les acabo de contar. ¿Por qué está ahí? Porque la democracia liberal, desde el punto de vista de la historia del pensamiento occidental, es el punto medio entre el autoritarismo y la arbitrariedad por un lado y la anarquía por el otro. La democracia liberal es básicamente, democracia liberal o Estado de Derecho democrático son sinónimos, es el sistema que en lo fundamental se ocupa de garantizar la vida, la libertad y la propiedad, que desde la perspectiva liberal son los derechos intrínsecos e inalienables a los que tiene todo ser humano por el solo hecho de serlo, que no dependen de un político de turno ni de un Estado. Son prepolíticos, son propios de los seres humanos con independencia de quién esté o no gobernando. Esa democracia liberal está, digamos, también junto al capitalismo, que es el sistema basado en la propiedad privada y el ánimo de lucro, y la economía de mercado, que es básicamente intercambios libres. Ya veremos por qué esos tres son, digamos, son el centro político en sentido amplio.
A la izquierda está pues la extrema izquierda, que en sus acepciones más profundas es el socialismo y el comunismo. Allí no hay democracia liberal, no hay propiedad privada y por supuesto pues hay zonas grises autoritarias y arbitrarias pues que no son socialistas propiamente o comunismo, pero pues que están ahí o están en el borde de estar. Uno podría pensar, por ejemplo, el caso de Hugo Chávez, cuando montó su constituyente y acabó con la democracia liberal, pues era de extrema izquierda, pero aún no se había declarado socialista. Eso fue hasta el 2005 y la constituyente fue por los lados de 1999. Y a la derecha está el fascismo y el nazismo, digamos como lo más extremo dentro de la extrema derecha, ¿sí? Y ahí pues no hay democracia liberal, pero pues sí hay propiedad privada, no como en los regímenes liberales, pero sí hay propiedad privada. Como les decía, la democracia liberal o Estado de Derecho democrático tiene tres grandes pilares. Reitero que esto puede parecer bastante académico, técnico, pero créanme que es muy importante tenerlo claro porque es el lente que después nos permite analizar con objetividad las distintas situaciones. Entonces, el primero de esos pilares es, como les contaba, el pilar de los derechos y libertades intrínsecos e inalienables de todos los seres humanos por el solo hecho de serlo: la vida, la libertad y la propiedad. El segundo, como les comentaba, es el pilar del gobierno limitado. De allí se desprende el Estado de Derecho, el cual se encarga esencialmente de garantizar los derechos y libertades intrínsecos e inalienables a todos los seres humanos, reitero, por el solo hecho de serlo, mediante instituciones que limiten el poder estatal. Porque, como les decía, es parte de la naturaleza humana que si se tiene demasiado poder, se tiende a abusar de él. Eso fue lo que la historia fue mostrando y por eso se fueron creando una serie de instituciones. Todo eso también lo narro con bastante detalle en el libro para quienes estén interesados. Ejemplos de esas instituciones son la igualdad ante la ley y la separación de poderes. Cito estos dos ejemplos porque, como veremos, son absolutamente esenciales para poder interpretar tanto los planteamientos frente a Abelardo de la Espriella como frente a Iván Cepeda. Son muy, muy importantes. Y el tercer pilar es el pilar del consentimiento de la mayoría, del cual se desprenden las instituciones democráticas y republicanas como la regla de la mayoría. Es decir, que la mayoría es la que elige para dónde va políticamente un país, en el marco del Estado de Derecho, de sus instituciones, para poder garantizar los derechos y libertades intrínsecos e inalienables a los que todos los seres humanos, repito, tenemos derecho por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de existir. Vamos entonces al tema. ¿Es el señor Iván Cepeda un comunista de extrema izquierda? Pues vamos a ver un poco el contexto. El Wall Street Journal nos cuenta que Cepeda ha negado que quiera llevar a Colombia por el camino de Cuba o Venezuela, argumentando que su política es democrática e institucional. Sin embargo, a mi modo de ver, el contenido de la constituyente, contenido que Iván Cepeda no ha rebatido en ningún momento y que no ha reconocido el resultado de las elecciones de la primera vuelta, confirman los indicios sobre su ideología radical de extrema izquierda neocomunista y por lo tanto antidemocrática y en contra de las instituciones. La suspensión de firmas de la constituyente no desautorizó la constituyente, no desautorizó sus contenidos. Apoyó fue una suspensión de unas firmas que pueden retomar en cualquier momento.
suspensión de firmas, que jamás fue resultado de un tema de convicciones, sino por una situación político-electoral extrema en la que están, que es básicamente que Abelardo de la Espriella ganó en primera vuelta contra todo pronóstico, llegándole a zonas a las que no pensaban, que pensaban que era monopolio de ellos, y a que la última encuesta publicada al momento de grabar este episodio de Atlas Intel ponía muy por encima a Abelardo de la Espriella de Iván Cepeda. Esa suspensión, resultado, reitero, de ese estrés político, no dice nada. En primer lugar, porque, reitero, nunca se ha pronunciado en contra de la constituyente. Y un tema que no es menos importante, Kissinger enseña que uno debe mirar los hechos, pero también tiene que tratar de evaluar a la persona, su historia, sus valores. La mentira es parte de la naturaleza de la doctrina comunista. Sé que eso suena exagerado, ya veremos ejemplos, pero simplemente es así, es parte de su realidad. Por lo tanto, todo indica que si llega al gobierno, Iván Cepeda promovería esa constituyente y, como veremos, destruyendo el Estado Social de Derecho, que es un Estado de Derecho social, reitero, y así la democracia, con el fin de imponer también el socialismo. Sé que todo esto suena exagerado, pero ya analizaremos en detalle sus planteamientos a la luz y de manera técnica de los conceptos que vimos en la primera parte de este episodio. Por eso reitero la importancia de que quienes quieran profundizar vayan a la primera parte del episodio completo, porque están los conceptos, la historia, de dónde vienen, conceptos aplicados de manera objetiva tanto a Abelardo de la Espriella, que ya concluimos que no era de extrema derecha, ni mucho menos fascista, y que aplicaremos a Iván Cepeda. Empecemos con los indicios, su formación y trayectoria comunista. Su origen político. La revista Semana dice que el origen político de Cepeda está en el comunismo. Su papá, dice la revista Semana, Manuel Cepeda, encabezó el Partido Comunista Colombiano, el mismo en el que Cepeda comenzó su vida política en la década de los 70. Dice La Silla Vacía que desde joven se vinculó a las Juventudes Comunistas, la JUCO. Agrega el colombiano que a los 19 años Cepeda se fue a vivir a la Bulgaria socialista, donde estudió filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid. Agrega el colombiano, es decir, dicen ellos, Cepeda no conoció el comunismo de oídas, sino en vivo y en directo. Se formó en uno de los países satélites de la Unión Soviética en momentos de especial efervescencia. Más indicios, su admiración por Chávez. Cuando Chávez ya había destruido la democracia liberal y había abrazado el socialismo, veamos un poquito de contexto, Chávez fue elegido en el 98, convoca a la constituyente en el 99 y en 2000 la constituyente le aprueba la destrucción de la democracia liberal. Como les decía antes, en la primera parte del episodio, María Corina Machado, en un ensayo fabuloso, nos explica en detalle ese proceso, en donde primero la constituyente destruyó la democracia liberal, ¿sí? Todos sus límites. Y una vez ya estuvo consolidada la destrucción de la democracia liberal, que como les comentaba en la primera parte, es condición necesaria para imponer el socialismo porque digamos, la democracia liberal es básicamente la protección de la vida, de la vida, la libertad y la propiedad. Y el socialismo es en contra de la libertad y la propiedad. Y tiene unas instituciones del Estado de Derecho dirigidas a limitar el poder, de modo que nunca se pueda lograr acabar ni con la libertad ni con la propiedad. Por lo tanto, para imponer el socialismo, que es lo que se opone a la libertad y a la propiedad, debes primero acabar con la democracia liberal y sus controles. Entonces, una vez logró eso con su constituyente, se declaró socialista y empezó la ola de expropiaciones. Cuando ya todo eso había ocurrido, Cepeda escribió un tuit en el año 2012 diciendo: victoria legítima y democrática de Hugo Chávez.
Y luego, en 2013, escribió también en X, en Twitter, lo siguiente. Muchos de quienes llaman a Chávez comillas déspota, no dudaron en apoyar golpe de Estado en su contra y paramilitares que enviaron para matar. Diciendo entre comillas déspota, como diciendo que no era un déspota, digamos. O más indicios en esa línea. Respaldó a Maduro luego de que Chávez, con su socialismo de extrema izquierda, hubiese destruido la libertad y la democracia en Venezuela. En el año 2013 escribió lo siguiente. Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la paz en Colombia. Teniendo estos indicios, debemos preguntarnos, ¿buscará la constituyente? Ya hablamos de continuar la constituyente, pero ¿buscará la constituyente? Nunca ha dicho que no la buscará. Lo que dice es que no la priorizará. Utiliza el eufemismo que buscará es un acuerdo nacional, pero eso sí, utilizando como espada de Damocles la constituyente. Es decir, yo les propongo un acuerdo nacional, pero si no me hacen un acuerdo nacional, tengo la constituyente. La constituyente está en su programa de gobierno. Abro comillas. E igualmente, uno o varios mecanismos de implementación de los acuerdos, que pueden ser una Asamblea Nacional Constituyente o leyes y reformas constitucionales que adoptemos por una vía expedita. En una entrevista que le hizo a Daniel Coronel antes de la primera vuelta, dijo que la implementación del acuerdo puede ser mediante decretos ley, ya veremos el alcance de ese tipo de decretos ley, mediante el fast track, que como vimos es una arbitrariedad que va contra el primer principio del Estado de Derecho para controlar el poder, la separación de poderes. Eso es esencial, que es tan esencial que la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional cuando era la implementación del acuerdo de La Habana. Y él lo quiere acá revivir. O una constituyente. Y eso, reitero, teniendo como espada de Damocles lo siguiente que señala en su programa de gobierno. Abro comillas. En nuestro caso, el pueblo estará sentado en la mesa del gran diálogo nacional, pero también estará en las calles, atentos a que si se requiere movilización para garantizar que no sea burlada la voluntad del constituyente primario. Es decir, les propongo un acuerdo, si no les gusta, tengo la constituyente. Y hay de que no me pongan la constituyente porque tengo a la gente en las calles. Y ya sabemos lo que para ellos significa la gente en las calles. ¿Qué haría con la constituyente? La constituyente acabaría con el Estado social de derecho mediante la destrucción de la democracia liberal y la imposición del socialismo en algún tipo de versión. No me canso de insistir, el Estado social de derecho es un Estado de derecho con un fuerte componente social, pero lo primero es que es un Estado de derecho. Sí, es decir, un Estado donde hay igualdad ante la ley, donde hay separación de poderes, entre otras instituciones, con un componente social. ¿Y cómo lo haría? Bajo un modelo, ese sí, inspirado en el fascismo y en Maduro, que despojaría a los colombianos de uno de sus derechos más esenciales en una democracia liberal de cualquier tipo. Tal vez el más importante, el derecho a ser libres e iguales ante la ley. Ojo con esto, despojaría a los colombianos de su derecho a ser libres e iguales ante la ley. En este caso, estableciendo una especie de sistema de castas en donde los votos de algunos valen más que los de los otros. Ya veremos por qué. Como vimos, y esto vale la pena reiterarlo, y por eso reitero mi invitación a que miren la primera parte del episodio, con la parte conceptual, la parte técnica, lo que une a los verdaderos extremos, tanto a la extrema derecha, correctamente entendida, como a la extrema izquierda, correctamente entendidas, es su desprecio por la democracia liberal. Es decir, por el Estado de Derecho democrático. Son sinónimos uno del otro. Vamos entonces al contenido de la constituyente.
Y vamos a comenzar con lo que se refiere a la destrucción de la democracia liberal y de sus instituciones. Comencemos con la destrucción del Estado de Derecho, como vimos el pilar 2, el del gobierno limitado. Quiere acabar con la separación de poderes, al considerar que conlleva a un bloqueo institucional que es, abro comillas, enemigo de la transformación social. Quiere acabar con la separación de poderes, el principio que se inventó John Locke para garantizar la existencia de una democracia liberal o de Estado de Derecho y por tanto de un Estado social de derecho para nuestros tiempos. Voy a darles una serie de citas y irlas explicando para que vean que esto es con argumentos, esto es con técnica, esto no es con carreta. Sí, esto es con argumentos. Dice, una consecuencia negativa del principio de separación de poderes, el presupuesto de estos sistemas es que conducen a gobiernos fuertes y efectivos en comparación con los sistemas parlamentarios. Sin embargo, en los sistemas presidenciales enfrentan con frecuencia escenarios de parálisis y estancamiento, cierro comillas. Dice también la exposición de motivos de la constituyente que apoya a Cepeda. En Latinoamérica, esto ha tenido como resultado que la mayoría de los presidentes enfrentan fuertes problemas para cumplir sus programas de campaña. Han tenido todo el poder para iniciar las acciones políticas, pero les ha sido muy difícil obtener apoyo para ejecutarlas. Cierro comillas. Continúan. Esta situación suele recogerse con el término, dicen ellos, bloqueo institucional. Agregan, esta situación ha dejado al descubierto la debilidad de la democracia deliberativa y de la representación legislativa. Continúan. Dicha debilidad es consecuencia tanto de desafortunadas costumbres políticas como de deficiencias en los diseños normativos. Efectivamente, el entramado constitucional existente ha permitido los bloqueos institucionales por parte del Honorable Congreso de la República. Estos se han configurado debido al archivo no fundamentado ni suficientemente discutido de iniciativas que pretenden llevar a cabo reformas sociales. Yo creo que cualquier persona que haya leído un periódico, haya visto un Twitter o algo así en los últimos 3 años, podrá concluir cualquier cosa, menos que la reforma laboral, la reforma a la salud pensional, no tuvo una muy fuerte deliberación y que no estuvo acompañada de los insumos de los técnicos más importantes del país en todas las áreas en esas discusiones. Luego, este párrafo, pues creo que es un hecho, digamos que es contravidente, digamos. Agregan en la exposición de motivos, no se han expuesto los argumentos en un escenario de debate cualificado. Presentan, ni se discuten los distintos razonamientos y posturas de manera sosegada y pública, como lo exige nuestro modelo democrático. El mismo comentario anterior. Agregan, en estas circunstancias, ojo con lo que dicen acá, agregan, es indispensable activar mecanismos alternativos que permitan el curso de las iniciativas legislativas. Ojo con esto, activar mecanismos alternativos que permitan el curso de iniciativas legislativas y con él el desarrollo de políticas indispensables para la sociedad colombiana. Agregan, mucho ojo con esto, agregan, se impone entonces repensar el modelo institucional. Repensar el modelo institucional para el logro de los objetivos del Estado Social de Derecho. De allí la procedencia de una asamblea constituyente. Cierro comillas. El supuesto candidato de la izquierda institucional, como ahora le dicen algunos de centroizquierda para alabar a Cepeda, habla de repensar el modelo institucional. Cepeda jamás se ha puesto el contenido de esa constituyente. Habla de repensar
el modelo institucional, que es el del Estado de Derecho, el de la separación de poderes, el que es probado una y otra vez durante cientos de años, que es el que funciona, que es el que trae libertad, democracia y prosperidad. Ahora bien, hay una parte muy importante. Este contenido que señalan ellos en la exposición de motivos de la Constituyente es idéntico, prácticamente idéntico al mismo contenido de la Constituyente que proponía Eduardo Montealegre cuando fue ministro de Justicia de Petro. Habla de lo mismo, del bloqueo institucional, de la separación de poderes, etcétera, etcétera. La diferencia es que Montealegre sí planteaba específicamente cómo quería superar esos problemas del bloqueo institucional y de la separación de poderes. Y la solución, obviamente, era, decía él, acabar con la separación de poderes. Obviamente que no lo decía tan explícitamente, sino que hablaba de constitucionalismo moderno y todos esos eufemismos que les encanta utilizar. Y básicamente lo que decía era que pues, el Congreso puede discutir las cosas, pero si al gobierno no le gusta lo que discute el Congreso, pues aprueba los proyectos como ellos quieran mediante decretos ley, con lo cual se acaba la separación de poderes. Esa constituyente que digamos que radicó el anterior ministro de Justicia de Petro, Montealegre, Eduardo Montealegre, la analizo en mucho detalle en otro episodio de este video podcast. Creo que es el episodio 5.1, si no estoy mal, para que lo revisen. Es lo mismo. Acá, sin embargo, se cuidan más y no dicen específicamente que harán esos decretos ley. Digamos que la propuesta específica sean los decretos ley. Seguramente ante las múltiples críticas que recibió eso en ese sentido, pues no lo proponen, pero pues no se imagina uno qué otra alternativa puede haber. En cualquier caso, quieren cambiar el modelo institucional del Estado de Derecho, lo que funciona hace cientos de años, lo que es nuestra tradición política y lo que se remonta a 2500 años de historias. Ahora lo dicen estos con eufemismos como Estado moderno y cosas, constitucionalismo moderno y cosas de ese tipo. Vamos entonces ahora lo que plantea la Constituyente en términos de democracia propiamente dicho, el pilar 3 de la democracia. Ahorita acabamos de hablar del pilar 2, del gobierno limitado que se desarrolla en el Estado de Derecho. Ahora vamos a ver el de la democracia, que es origen del pilar del consentimiento de la mayoría. Y pues recordemos, el pilar 1 era, ese es el de los derechos intrínsecos e inalienables, la vida, la libertad y la propiedad, que son un fin en sí mismo y la razón de ser del Estado dentro de una democracia liberal. Ojo con esto. Buscan robarles a los colombianos sus derechos y libertades más básicos en un Estado de Derecho democrático, el derecho a ser libres e iguales. El derecho a ser iguales ante la ley, el primer principio dentro de un Estado de Derecho, el más básico, el más importante, y el derecho a que su voto valga igual para todos y cada uno de los colombianos. El más básico principio a la luz del principio democrático, de la regla de la mayoría, el consentimiento de la mayoría, porque sin él no hay regla de la mayoría y no estamos, por tanto, en democracia. Veamos por qué. El artículo 2 de la Constituyente dice que tendría 125 delegados, en donde el reparto previsto establece 135 delegados. Yo no sé si eso fue una chambonada o hay algo detrás, pero el hecho es que las sumas no dan. Habrían 87, de esos delegados habrían 87 de circunscripción nacional para cualquier colombiano y 48 para particulares dentro de circunscripciones especiales con cupos para afrodescendientes, indígenas, campesinos, paz y exterior, con listas sectoriales y reglas diferenciadas. Y miren lo que dice la exposición de motivos, comillas. Para viabilizar técnicamente esta elección especial, el proyecto de ley confiere al presidente de la República facultades extraordinarias por 6 meses contados desde la promulgación de la ley, con el fin de que expida decretos con fuerza de ley que precisen los detalles del sistema electoral de la Constituyente. En particular, esas normas reglamentarias deberán definir los requisitos para ser delegatario, por ejemplo, inhabilidades, edad mínima, etc. La definición
de cada uno de los grupos poblacionales mencionados y las modalidades de los mecanismos democráticos internos mediante los cuales cada grupo presentará sus listas de candidatos. Cierro comillas. No hay que ser muy mal pensado ni un genio político para concluir que mediante esos decretos ley lo que harían es direccionar los requisitos de los miembros de esos sectores para que sean favorables a ellos. Desde la perspectiva de una democracia liberal, de que todos somos libres e iguales ante la ley, no tiene ninguna justificación. Y tan es así, la Constitución del 91, la carta que nos rige para la elección de los constituyentes, la circunscripción fue nacional. Cada voto de cada colombiano valió igual, como debe ser. En el fascismo, el madurismo y ahora en el petrocepeísmo, ello no es así. Los fascistas permitían el voto, pero la circunscripción y la representación parlamentaria era por sectores determinados desde arriba. Maduro hizo esencialmente lo mismo con su constituyente y ahora Petro y Cepeda, como vimos, pretenden hacer algo similar. ¿Sí? Como ven, son completamente iliberales. Son completamente iliberales. No les gusta la democracia liberal y por tanto el Estado Social de Derecho. En la exposición de motivos lo justifican así. En cuanto a la composición de la Asamblea, el proyecto de ley define atendiendo a criterios de democracia representativa y participativa avanzados, conforme a nuestra realidad social. ¿Ven cómo siempre utilizan eufemismos? En el proyecto de ley del exministro de Petro hablaban de constitucionalismo moderno y ahora dicen criterios avanzados de democracia representativa y participativa. Todos utilizan esos eufemismos para enredar las cosas, para acabar con el régimen liberal. En este caso específico, la realidad social la definen los votos, el voto de todos y cada uno valiendo igual. Eso es lo que define la realidad social en una democracia y se van configurando las realidades políticas a la luz de las realidades sociales, donde cada voto vale igual, no mediante procesos de ingeniería política para lograr que a quienes ellos quieren que valga más, pues valga más y no que cada voto vale igual como ciudadanos libres e iguales ante la ley en una democracia liberal donde todos y cada uno de nosotros tiene un voto que vale igual al del otro. Bajo esa premisa, ¿cree alguien que una constituyente que resulte en un sistema electoral así, seguiremos siendo libres e iguales ante la ley? Yo creo sinceramente que no. Vamos ahora al cambio de modelo, y mediante el cual, digamos, ya sería no solo la destrucción de la democracia liberal, sino el modelo económico, con algún tipo de socialismo. Como vimos en la parte conceptual, el centro político en sentido amplio es la democracia liberal, el capitalismo y la economía de mercado en su conjunto, porque en esencia defienden la libertad y fueron creados uno al lado del otro. En la exposición de motivos del proyecto de constituyente se señala, ojo con esto, la Constitución de 1991 favorece un modelo de economía de libre mercado a cuyo amparo se han implementado políticas de corte neoliberal, cuyas manifestaciones han sido la privatización de empresas públicas, la cesión de prestación de servicios públicos esenciales a particulares y la entrega de la contratación estatal al sector privado, así como la desregulación laboral, el poder económico del monopolio que ha venido cooptando a los demás sectores del poder. Cierro comillas. También se señala que, por lo tanto, abro comillas, Colombia necesita un nuevo modelo económico que, sin desconocer la economía formal privada mixta y productiva, con creación de zonas especiales, donde el Estado tenga la mayor participación en la producción y el reparto de las ganancias, fomente la economía popular, asociativa y solidaria. Cierro comillas. En entrevista con Daniel Coronel, Cepeda dijo que quería cambiar el modelo económico dentro del capitalismo. Evidentemente, Iván Cepeda es un tipo muy bien formado
intelectualmente. Lo que pasa es que es formado en las lógicas comunistas. Y como vimos, digamos, que el capitalismo es, junto a la economía de mercado y la democracia liberal, es el centro político en sentido amplio. Entonces dice pues, que el que lo hace es dentro del capitalismo. Por lo tanto, en teoría no habría socialismo. Sin embargo, por disposición de la Corte Constitucional, a la luz de la lectura de los distintos artículos constitucionales, Colombia ya es una economía social de mercado. ¿Qué es eso? Es una economía capitalista de libre mercado que admite la intervención del Estado en la economía para, sobre la base de la libertad económica, buscar corregir las fallas del mercado y corregir las desigualdades en busca del interés general. Después de una economía social de mercado, ¿qué más se van a inventar dentro de la centralidad? Ya no cabe nada más dentro de la centralidad. Ya lo que sigue después de eso es el socialismo. Y es obvio y no tiene ninguna extrañeza. Acaban con la democracia liberal y también imponen el socialismo. Vamos ahora al contexto político ya específico entonces de la constituyente. Supuestamente Iván Cepeda se bajó a última hora de la constituyente para traer sectores de comillas centro. La verdad es que solamente hablaron de una suspensión de la recolección de firmas, como les decía al principio. Que una suspensión de unas firmas pues se retoma. ¿Cuál es el misterio? Jamás ha criticado, como les digo, el contenido de la constituyente. Entonces, suspendían las firmas, después ¿qué vendrá? Pues si llegan al poder, lógicamente continuar con la recolección de firmas, no tiene mucho misterio. Y si pierden, pues también continuar con la recolección de firmas para mantener la vigencia política. En ese episodio que publiqué cuando fue publicada presentada la constituyente de Monte Alegre, señalé que la constituyente era algo que iba a continuar, porque es la forma de ellos mantener la vigencia política y para unir sus bases. Entonces, pase lo que pase, van a continuar con eso. Obviamente, lo más grave es, si Iván Cepeda sale electo, pues continúa con eso y la pone en marcha. La bajada, comillas, entonces fue solamente para posar de izquierda institucional, comillas, como dicen ahora quienes quieren lavarle la candidatura a Iván Cepeda, izquierda institucional, como vimos, quiere acabar con el modelo institucional. Ellos mismos lo dicen en la exposición de motivos, para poder llegar a los sectores, comillas, de centro o indecisos, dar, como les señalé al principio, la victoria de Abelardo Lasprilla en primera vuelta y los resultados de la última encuesta publicada al momento de grabar este episodio de Atlas Intel, que básicamente le daba 50% a Abelardo Lasprilla y 42% a Iván Cepeda. Y mucho ojo con esto. Al momento de grabar este episodio, no ha reconocido los resultados electorales de la primera vuelta presidencial. La derecha institucional y democrática, la izquierda institucional y democrática no ha reconocido los resultados de la primera vuelta, que todo el mundo los ha reconocido en Colombia y en el mundo, y que quiere cambiar el modelo institucional. Y vamos entonces ahora a algo que no es menor. Obviamente uno en estas cosas tiene que analizar lo específico que está en las disposiciones y en los programas, pero también tiene que ver la naturaleza política de la gente, no hacerlo sin ingenuidad, ¿sí? Y, como les decía, la historia y nuestro presente lo que enseña es que la naturaleza comunista es mentir para imponer el comunismo. Esa es la realidad. Así suena duro, esa es la realidad. Ronald Reagan decía en sus memorias lo siguiente. Ronald Reagan, por cierto, fue el presidente de Estados Unidos que derrotó al comunismo, a la Unión Soviética, desde un concepto de paz, desde la fuerza, desde la firmeza, en donde básicamente fortaleció la economía de su país, los fortaleció militarmente y sobre esa base buscó la paz con los rusos. Y la paz la buscó no desde la ingenuidad, sino sabiendo la naturaleza del régimen político con el que estaba tratando. Y decía Reagan que además era un intelectual, contrario a la percepción que se tiene, era un intelectual, un estudioso
de los temas, decía, de los temas sobre todo conceptuales, era muy fuerte, históricos, decía lo siguiente: en mi primera rueda de prensa me preguntaron si podíamos confiar en la Unión Soviética y dije que la respuesta a esa pregunta podía encontrarse en los escritos de los líderes soviéticos. Siempre ha sido parte de su filosofía que era moral mentir o engañar con el propósito de promover el comunismo. Cierro comillas. Dicho sea de paso, Reagan logró el mayor desmonte de armas nucleares de la historia de la humanidad con esa política de paz desde la fuerza, desde la firmeza, que a su vez creó las condiciones para que muy poquitos años después cayera el muro de Berlín y se acabara el comunismo, básicamente. Por eso es que se dice que Ronald Reagan acabó con la Guerra Fría. Entonces, digamos que me generó curiosidad, entonces investigando, a la conclusión que llegué es que al texto, o al menos uno de los textos a los que se refería Ronald Reagan, es a un texto de Lenin, de un discurso, digamos, a un extracto de un discurso de Lenin de 1920, en el que decía lo siguiente: toda conducta es moral si es necesaria para aniquilar el viejo orden explotador y unir al proletariado. Pablo Iglesias, el comunista español que es aliado de Iván Cepeda, dijo sobre Lenin alguna vez: Lenin no dijo en 1917 comunismo, 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 sino paz y pan, y eso le sirvió para agregar fuerzas. Eso lo tomo de un libro que se llama Memoria del Comunismo, escrito por un intelectual y periodista español que se llama Federico Jiménez Los Santos, que lo recomiendo leer a quienes estén interesados en el tema del comunismo. Además, todos hemos visto en las redes sociales, en todas las redes, en X, en Instagram, en Facebook, la cantidad de videos de Hugo Chávez, a quien Cepeda tanto admira como vimos, mintiendo en su primera campaña presidencial sobre que iba a respetar la propiedad privada, el capitalismo y la democracia. Y, por si fuera poco, el mismo Gustavo Petro lo demuestra. Ustedes recordarán esa foto que aparece con unos políticos colombianos clavándole su candidatura a Petro, que lo pusieron a firmar en mármol que no promovería una constituyente. Y ya vemos quién es el principal promotor de esa constituyente. Luego es parte de su naturaleza, no se les puede creer nada, ¿sí? Básicamente, miren, alguien puede decidir votar por Iván Cepeda, pero por favor, si lo va a hacer, no sea por ingenuo. Conclusión: ¿es Iván Cepeda un comunista de extrema izquierda? La respuesta técnica y clara es que sí, es un extremista de izquierda, ¿sí? Su proyecto político no es conforme a la Constitución del 91, porque busca destruir la democracia liberal al, entre otros, querer acabar con el Estado Social de Derecho, porque quiere acabar con el Estado de Derecho y por lo tanto con el Estado Social de Derecho, al querer, por lo tanto, acabar con la separación de poderes, al querer despojar a la inmensa mayoría de los colombianos a ser libres e iguales ante la ley y para poder elegir y ser elegidos, y al querer acabar con el modelo económico de la economía social de mercado. No es, por lo tanto, izquierda democrática institucional, como ahora dicen algunos para alabarlo, sino extrema izquierda, pura y dura. Esa es la conclusión técnica, desapasionada, de analizar los planteamientos y la vida de Iván Cepeda a la luz de los conceptos y de la historia. Es decir, a la luz de analizarlos de manera técnica, sin eufemismos, sin etiquetas, sin carreta. Vamos ahora a las conclusiones del episodio. La primera: el verdadero centro político, en sentido amplio o centralidad occidental, es la democracia liberal, el capitalismo y la economía de mercado, que para los efectos de Colombia es el Estado Social de Derecho, que es una modalidad de Estado de Derecho, es decir, de democracia liberal,
y la economía social de mercado, que es la forma como en Colombia se entiende el capitalismo y la economía de mercado, que la esencia es la misma de la democracia liberal clásica, del capitalismo clásico y de la economía de mercado, pero con el componente social. En lo que coinciden ambos extremos, tanto de derecha como de izquierda, técnicamente entendidos, correctamente entendidos, es que se oponen a la democracia liberal. La extrema izquierda se opone también a la libertad económica que se basa en el respeto a la propiedad privada. Segunda conclusión. Ser de derecha democrática, así se hable duro, incluso muy duro, como lo hace Abelardo de la Espriella, no es ser de extrema derecha, ni mucho menos fascista. La derecha democrática, es decir, la que se encuentra dentro del espacio del centro derecha, que está dentro de la centralidad occidental, es decir, el centro político en sentido amplio o liberalismo clásico, es una posición completamente legítima y no es extremista. Abelardo de la Espriella es de ese tipo de derecha democrática, como dije antes. En su caso, sus posiciones no solo no son contrarias al verdadero centro político en sentido amplio, sino que su posición es extraordinariamente firme en seguridad y en materia de libertad económica, con la cual se fortalece la vida, la libertad y la propiedad de todos los colombianos. Toda la mano de hierro que ha propuesto ha dicho que la hará en el marco de la Constitución y de la ley. Y eso es lo que hace un planteamiento político de derecha democrático legítimo en el marco de la centralidad occidental, que es lo que se opone a la verdadera extrema derecha y a la verdadera extrema izquierda. De la misma forma, la diferencia entre izquierda y la extrema izquierda no la determinan las formas, sino el fondo. La verdad es que Iván Cepeda suele tener formas generalmente tranquilas, pero su fondo es tan extremista, es tan radical como puede ser posible en el siglo XXI. Pues busca acabar con la centralidad occidental, con el centro político en sentido amplio, que, insisto, en Colombia está configurado a manera de Estado social de derecho, es decir, un Estado de derecho social o una democracia liberal social, y de una economía social de mercado, es decir, una economía de mercado con un componente social muy fuerte. Por lo tanto, la opción moderada no siempre es la que suena más suave, sino la que preserva la libertad, la democracia y la seguridad. Seguridad sin la cual no hay vida, libertad, propiedad, paz, ni nada que se le parezca para nosotros ni para nuestros hijos y familias. En este contexto, votar por Iván Cepeda no es una opción responsable. Tampoco lo es votar en blanco o no votar. No son comillas extremos comparables. Abelardo de la Espriella es de derecha democrática e Iván Cepeda es de extrema izquierda. Por lo tanto, la única opción moderada y responsable con la democracia es votar masivamente por Abelardo de la Espriella. Insisto, es la única opción responsable. Sus trayectorias, posiciones y programas de gobierno así lo demuestran. La libertad, como lo enseña cada lección de la historia, se defiende con claridad conceptual y decisión política. Muchísimas gracias. Colombia nos necesita a todos y cada uno de nosotros.